Un saludo a todos de parte del Ministerio Verdad de Vida. El día de hoy vamos a estar tratando un tema sumamente interesante y también lleno de oposición, conflictos y muy polémico, de hecho. El tema es las obras de la ley. Las obras de la ley. Cuando alguien ingresa a raíces hebreas al conocimiento del camino de la Torá, siempre existe este argumento o se objeta esta frase: las obras de la ley es maldición. Pues el día de hoy lo que queremos es hacer un estudio serio, realmente contextual, teniendo un entendimiento arqueológico, un entendimiento bíblico, histórico, acerca de esta frase, obras de la ley. ¿De qué se trata? Esperemos que esto nos ayude a discernir y al final del video, después de haber visto las evidencias y haber escuchado las explicaciones, usted podrá tomar su propia decisión acerca de la realidad de esta verdad que yo puedo llamar histórica, ¿no? Las obras de la ley. Y vamos a ver por qué. Iniciemos. Vamos a hablar de Maseja Torah en hebreo, obras de la ley. Usted puede ver en el título que entre paréntesis aparece una codificación, 4QMMT. Esta codificación es una de tantas de las que en los rollos del Mar Muerto se les da a cada uno de los fragmentos, libros y textos, escrituras que se encontraron dentro de estas cuevas. Lo interesante es que encontraron en las cuevas del Qumrán una obra, un texto, cuyo título se le nombró Obras de la Ley, porque esta era la palabra o la frase que más se repetía dentro de este texto, y en hebreo es Maseja Torah. Cuando uno investiga y empieza a leer cuál es el contenido de esta obra, empezamos a tener en claro el panorama de por qué el apóstol Pablo, Shaul, uno de los embajadores del Mesías en medio de las naciones, por qué estaba en oposición a esto. Porque esto se opone completamente a la ley de nuestro Elohim, a la ley del Eterno. Y vamos a ir adelante tratando de tener un entendimiento contextual. Daré un poco de una pequeña introducción, ¿no?, para que podamos entender qué es esto de los textos del Qumrán. En 1947 se hicieron realmente públicos a la luz del mundo, cuando un beduino que pastoreaba unos rebaños, realmente una de sus ovejitas se pierde en estas cuevas, en una de estas cuevas, allá en Qumrán, un lugar totalmente desértico, donde hay una escasez de humedad, de agua. Es perfecto realmente para preservar los textos cuya información habían dejado los esenios, que era una de las ramas de estudio político y religioso de Israel del primer siglo. Habían guardado y protegido mucha de la información de los textos en su biblioteca, por decirlo así, y las dejaron contenidas en vasijas esta información. Y el ambiente realmente de aquel lugar era perfecto para preservar estos textos todavía legibles, la mayoría de ellos. Y entonces este beduino, paseando sus ovejas, una de ellas entra en una de estas cavernas, y el hombre, al entrar de la luz del sol a la oscuridad, no ve nada y toma una piedra del suelo y la lanza al fondo de la cueva, esperando escuchar algún tipo de reacción de su animalito que estaba buscando. Algún tipo de movimiento posterior a haber lanzado la piedra, cuando la piedra golpea con algo que parece ser frágil y se rompe. Fue el sonido que él escuchó. Él entró a ver qué era lo que quebró con el lanzamiento de esa piedra y encontró que era una vasija que contenía un rollo. Y al lado de él habían otras vasijas con otros rollos. Esto trascendió de tal manera que se realizó una investigación totalmente arqueológica y empezaron a encontrar en diferentes cuevas estos libros, estos textos. De tal modo que hasta el día de hoy se ha podido encontrar toda la información de todos y cada uno de los textos que encontramos en lo que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento, o el Tanakh propiamente dicho, la Biblia hebrea. Todos los libros, excepto el libro de Esther, es realmente el único que no aparece, pero todos los demás se encuentran allí. De hecho, el gran rollo de Isaías es uno de los rollos que mayor perfección se pudo encontrar, con menor defecto.
y toda la información es totalmente legible y es accesible al Internet hoy en día. Entonces, en uno de esos libros encontraron algo llamado Maseja Torah, pues así lo llamaron los estudiosos porque esta palabra, obras de la ley, aparecía continuamente en estos textos. Ahora vamos a la parte bíblica, después de haber escuchado una introducción histórica. Las obras de la ley, de hecho, es la frase que aparece solo 9 veces en los escritos apostólicos. 9 veces en todos los escritos. Reduzcámoslo un poco más. Solo aparecen en los escritos del que conocemos aquí en Occidente como el apóstol Pablo. En las cartas y las correspondencias que él ha dado, solo aparecen en sus cartas. Es el único que habla acerca de esto. Y para reducirlo un poco más, aparece solo en 2 cartas. En el libro de Romanos y en el libro de Gálatas. Cartas que cualquiera que tenga un entendimiento básico en el tema sabe que lo que hablan y lo que expresan estas cartas es un mensaje similar. Se habla básicamente de lo mismo, ¿no? El libro de Romanos es un poco más extenso y más detallado, pero el mensaje es exactamente el mismo. Romanos capítulo 3, verso 20 es donde aparece, en Romanos 3, 28 y en Romanos 9, 32. Y también aparece en Gálatas 2, 16, en ese verso aparece 3 veces, y en Gálatas 3, 5 y Gálatas 3, 10, y no vuelve a aparecer o a sonar esta frase en ninguna otra parte de la Escritura. No aparece. El libro de Gálatas, capítulo 3, verso 10, en arameo, si usted pudiera investigarlo, la palabra es obras debido a la ley. Pero en griego, que es realmente los textos que hoy tenemos en los interlineales a los cuales podemos acceder desde cualquier navegador, vamos a encontrar la frase obras de ley. Realmente en griego eso es lo que dice, obras de ley. Y Maseja Torah resulta que literalmente significa obras de ley. Realmente eso. Entonces, esto es interesante para que empecemos a darle un contexto y una ubicación a esta frase, obras de ley. Solo el apóstol Pablo fue el único que la dijo, nadie más mencionó de esto, es porque este era un tema conflictivo de aquella época y un tema tipo político-religioso y que llevaba mucho tiempo en la época de él. Y vamos a entrar directo a la carta para que podamos leer nosotros de qué se trata esto de obras de la ley. Este es un fragmento y realmente es el inicio, cómo empieza la carta, para que nos dé una idea, una bienvenida de cuál era el contenido de ella y cuál era el mensaje también. Empieza hablando acerca de un calendario. Cuando usted ve entre paréntesis esos 3 puntitos, significa que hubieron mucho material o textos que no fueron legibles, imposibles de traducir porque se borraron por eventualidades del tiempo y todas estas trascendencias que ocurren con los papiros y los textos que se dejaron escritos y a través del tiempo se perdieron. Pero empieza diciendo algo así, habla de un calendario. Un sábado en él, después de él, el sábado, el primero y el segundo día, el tercer día es añadido, y el año, y en el año está completo 364 días. Habla de un calendario. Pero luego viene esta parte en el verso 4 que dice, estas son algunas de nuestras normas, dice, de nuestras normas propias de ellos, de su grupo religioso que había guardado y contenido esta información. Una de la rama también de los esenios un poco más estrictos que se apartaron de realmente de Jerusalén, donde realmente era el templo, por buscar ellos una santidad, entre comillas le llamaría yo, nivel extremo, más allá de la Torah, buscar hacer cosas más allá de lo que está escrito y que terminaba siendo contraproducente. Él dice, estas son algunas de nuestras normas sobre la ley de Elohim, la ley de Dios traduce allí, que son parte de los preceptos que nosotros, vuelve a mencionar, estos son nuestros preceptos que nosotros consideramos y todos ellos concerniente a la pureza. El libro trata bastante acerca de la pureza ritual. Dice, y sobre las ofrendas del trigo de los gentiles, o sea, de los que no son judíos, es lo que se entendía en ese momento. Gentil es alguien que no está dentro del pueblo, del pacto, y se entiende, o de los extranjeros. Y dice, de los gentiles, que ellos y los que tocan, profanan, o sea, la ofrenda que ellos tocan la profanan, no la comerán, o sea, ustedes no participarán. Los sacerdotes tenían que participar de las ofrendas, pero dice, ustedes no la comerán. Del trigo de los gentiles nada será introducido en el templo.
Y él comienza también a hablar un poco más acerca de este argumento que él está presentando, pero nosotros nos vamos a detener allí. Él está diciendo básicamente que la ofrenda que presenten los gentiles ni siquiera podía entrar al templo y nadie podía tocarla porque sus manos estaban contaminadas. Pero eso no es lo que enseña la ley del Eterno. La ley del Eterno enseña que es posible que una persona que no esté dentro del pacto haya sido una persona que ha temido al Elohim de Israel y por eso es quien le presenta un corbán, una ofrenda. Podría él, si quisiera, presentar una ofrenda en el templo sin entrar al templo, pero presentar su ofrenda, los sacerdotes analizaban la ofrenda, la visualizaban, porque está escrito que el sacerdote tenía que visualizar que la ofrenda sea perfecta, si es un animal, si es trigo, que todo sea perfecto, sea de los extranjeros como sea de los nativos de Israel. Y luego la llevarían al templo y podrían hacer todo el proceso similar al que se hace cuando un israelita de nacimiento hace una ofrenda. No habla en ninguna manera la Escritura ni de los mandamientos del Eterno que debía ser rechazada solo porque ha tocado las manos de lo que conocemos vulgarmente como un gentil. No existe realmente ese mandamiento en la ley, pero ellos se apartaban buscando o llevaban el mandamiento a un extremo y teniendo la idea de que contaminaba todo realmente. Una atrocidad a la ley del Eterno, porque eso no era realmente así. Pero la ideología del pensamiento en el primer siglo había sido tan fuerte en aquella época que todavía seguían pensando de esa manera. Había un conflicto que es muy notorio en las escrituras entre los judíos y los samaritanos. De hecho, hay pasajes en el libro de Josefo, Antigüedad de los Judíos, en que los samaritanos, mucho antes de que naciera el Mesías, en una época previa a la fiesta de los panes ácimos, Pesach, la Pascua, habían entrado en encubierta clandestinamente a la ciudad y subieron al monte del templo y contaminaron el monte con huesos de cadáveres humanos, profanando el monte, y tuvo que hacerse una limpieza realmente allí, una purificación total. Eso procuró o llevó realmente en que desde ese día en adelante no se permitiera el acceso o la entrada a ningún samaritano, ni siquiera a los patios del templo, el atrio de los gentiles en aquella época. Ni siquiera podían entrar. Y sumemos eso al conflicto que a través de la historia siempre han tenido con los samaritanos, de que cuando vinieron con la restauración en Zorobabel, le hicieron oposición para que no construyeran Jerusalén, y que los samaritanos también estaban no solamente el linaje de Abraham como la mujer del pozo que se topó con Yeshua, sino que también habían personas que eran gentiles de otras naciones que habían sido llevadas allí por los reyes de la época de Asiria, cuando conquistó a las 10 tribus del norte. Y había ese problema y ese conflicto étnico que persistía cuando Yeshua había caminado por las calles de Jerusalén en aquel tiempo. Y estos esenios y estos rabinos, habían dos escuelas rabínicas en aquella época, la casa de Shammai y la casa de Hillel, dos escuelas realmente que enseñaban la Torá desde diferentes perspectivas, y unas eran más rigurosas en unas cosas que otros, y en este caso la casa de Shammai era más rigurosa, y narra el Talmud que era más rigurosa para tener acceso a los gentiles dentro de la Torá o dentro del pueblo que guardaba la Torá. Repelían mucho esto, y nosotros nos damos cuenta que Pedro era uno de los que, a pesar de haber conocido al Mesías, rechazaba también a los que no eran judíos, basado en estas ideologías que se manejaban en las escuelas rabínicas. Por otro lado, Pablo, al haber sido conocido y estudiado con Gamaliel, que era el nieto de Hillel, tenían una forma o una visión más flexible a la hora de tener acceso a los que no eran judíos, pero temerosos del Eterno, venían a querer guardar las leyes del pueblo de Israel. Ahora, esto vemos que hubo un conflicto entre ambos. ¿Se acuerdan en Gálatas capítulo 2? Porque el libro de Gálatas y el libro de Romanos no están hablando acerca de cuestiones de la salvación. Ellos hablan acerca de la herencia, acerca si es que este pueblo puede heredar o no, estos que están viniendo con el Mesías, ¿pueden o no pueden heredar parte del pueblo de Israel, heredar los pactos y heredar las promesas? Hasta el día de hoy, el judaísmo dice que un gentil o alguien que no es judío no puede heredar las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob,
sino hace todo un ritual de conversión al judaísmo. Un ritual incluyendo inmersión, bautismo, incluyendo ceremoniales, circuncisión y toda una gama de rituales en las cuales ellos se basan para poder guardar estas normas rabínicas y tener un certificado de judíos. Pero ese era el conflicto también que tenían en el primer siglo, y Pablo, Shaul, el embajador enviado a las naciones, él había entendido por completo lo que la Torá y los profetas anunciaban acerca de la justificación y el nuevo pacto en el Mesías. Y por eso él les mostraba, y había tan conflicto, él les mostraba a través de los profetas que no era necesario hacer este tipo de ritualidad para poder ingresar a formar parte del pueblo del Mesías o el pueblo de Israel, porque realmente la misión del Mesías en sí era restaurar a las 12 tribus de Israel, y 10 de ellas estaban dispersas en el mundo sin conocer su identidad. Esa es una historia para otro video, pero la misión del Mesías era poder restaurarlas. Y por eso hubo ese conflicto entre Pedro y Pablo, porque tenían una visión ideológica totalmente distinta. Pedro se sentaba y comía con los que se conocen en la Escritura como gentiles, que básicamente son israelitas gentilizados, paganizados por sus raíces, que se habían apartado de la tierra de Israel hace mucho tiempo. Pero cuando vinieron hombres de la tierra de Jerusalén a visitarlo allá en Galacia, se topó que Pedro se levantaba, dejaba de comer con ellos y se iba a comer con los que, en la vista de los judíos de aquella época, aún creyentes en Yeshua, no eran puros, no eran contaminados, no eran inmundos. Él tenía un conflicto ideológico que el Mesías tuvo que cambiar a través de visiones y a través de enviar un ángel. Si a Pedro no se le hubiera enviado ese ángel diciéndole, ve y acompaña a estos hombres, cuando Cornelio los mandó a llamar, Pedro no hubiera ido. Pero fue un mandato del Eterno, y eso es lo que significaba el sueño de que 3 veces vio un manto en el cual vio todo tipo de animales inmundos, ratas, monos, cocodrilos y todo este tipo de animales inmundos, y se les decía mata y come. Era para quebrar un conflicto ideológico que él tenía en su ser y en su inteligencia, en su conocimiento, el cual había sido engendrado desde muy pequeño. Se le había enseñado estas costumbres. Sus padres seguramente lo inculcaron de esa manera. Pero nosotros hoy entendemos que, de acuerdo a la enseñanza de Shaul, de que para entrar al pueblo del Eterno solo necesitamos a Mashiach. Solo necesitamos a Mashiach. No necesitamos una certificación rabínica. Eso es desligarse del Mashiach, y ese es el conflicto que se estaba encontrando en el libro de los Gálatas, la carta a los Gálatas y la carta a los Romanos. Así que con esta introducción que hemos hecho, histórica, para entender contextualmente la historia del primer siglo y de los primeros discípulos, yo creo que podemos ir avanzando. Porque esta repelencia que se hacía sobre los que no eran judíos nacidos en Jerusalén y cuyos nombres habían sido registrados en las genealogías del templo, eran rechazados. Y esta carta dice exactamente eso, que ni siquiera podías tocar aquella ofrenda que los gentiles daban, y esa era la enseñanza que se les estaba dando. Pero vamos a ver qué es lo que enseña realmente las Escrituras y la ley del Eterno, que es la constitución de nuestro pueblo, que habla acerca de los extranjeros. Éxodo 12, capítulo 12, verso 48, dice: mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar Pesach a Yahweh, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, hablando del Pesach, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Levítico 17:8 dice lo siguiente: le dirás también: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que viva entre ustedes y quisiera ofrecer holocausto o sacrificio, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Yahweh, tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Los gentiles, por decirlo así, o las personas o reyes paganos, incluso Herodes, podría, si él deseara, llevar un corbán, un sacrificio al Eterno, pero para eso hay que hacerlo bajo las normas estipuladas en la ley, que era en el santuario que el Eterno había establecido en Jerusalén. Éxodo 12:49 dice: la misma ley será para el natural como para el extranjero que habite entre ustedes.
Éxodo 22:21, el extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fueron ustedes en la tierra de Egipto. Vemos que el trato hacia los extranjeros debe ser con la misma dignidad que a un natural, y una misma ley debe aplicar entre ambos. No se puede hacer esa distinción, la cual tenía Pedro en su mentalidad, y muchos rabinos la tenían en aquella época, y hasta el día de hoy el judaísmo lo tiene, inculcado por este tipo de enseñanzas, en las cuales tal vez su primaria idea fue proteger la Torá, pero se desviaron de ella y cae el error que Yeshua los condenó diciendo: en ustedes se cumple esa profecía de que enseñanzas y doctrinas de hombres lo que enseña, pero han dejado de lado los mandamientos del Eterno. Continuemos con el texto del Masea HaTorah. Veámoslo por un momento. Dice: y recuerda a los reyes de Israel, y considera sus obras, como quien de ellos respetó la Torá, fue librado de sus angustias. Y quienes buscaron la Torá, mira lo que dice, quienes buscaron la Torá les fueron perdonados sus pecados. Ellos están hablando aquí, entiéndase, buscaron la Torá como personas que mencionan sus leyes, sus mandamientos añadidos a la Torá, y eso es lo que ellos le llaman buscar la Torá. Y quiero hacer énfasis en esta parte, que ellos dicen que por guardar estas leyes tenían justificación o perdón de pecados. Y él dice: recuerda a David, uno de los piadosos, y también él fue librado de muchas angustias y fue perdonado. Y también nosotros te hemos escrito, y aquí menciona otra vez, algunos de los preceptos de la Torá. Alguno de los preceptos de la Torá, es como le traducen al español, preceptos de la Torá, pero aquí aparece la frase Maseh HaTorah, la cual tiene el nombre del libro. Alguno de las obras de la ley, por eso se traduce así. Preceptos de la Torá fue lo que el traductor quiso dar a entender, pero ahí dice las obras de la ley, y usted lo puede verificar en hebreo. No me crea a mí, esto está disponible en internet en el idioma original y la traducción al respectivo idioma que usted quiera llevarlo, ¿no? Dice: alguno de los preceptos o alguna de las obras de la ley que pensamos, dice él, pensamos buenos para ti y para tu pueblo, pues vemos tu inteligencia y conocimiento de la Torá, y considera todas estas cosas y busca ante Él que Él confirme tu consejo y aleje de ti la maquinación malvada y el consejo de Belial. Démonos tiempo un momento aquí para ver algo sumamente interesante. Recuerdan que en el libro del Gálatas, el capítulo 3, Pablo realmente le escribe una carta muy dura y le hace un llamado de atención a quienes pertenecían a la región de Galacia, porque es una región, y les decía: ustedes realmente empezaron por el Ruach, empezaron por el Espíritu, pero han terminado en la carne. Y él dice: ¿quién los fascinó? Hablando retóricamente, ¿quién los fascinó? Porque él sabía quién era, o básicamente dice: ¿quién los hechizó? ¿Quién los hechizó para que cambiaran y dejaran de lado la verdad? ¿Quién fue? ¿Quién le hizo eso a ustedes? Esa es la gran pregunta que se está haciendo Pablo allí, y son este tipo de personas. Como acabamos de ver en el texto, ellos dicen: nosotros te hemos escrito porque vemos que hay inteligencia en ti. Obviamente lo alaban y le dicen: tienes conocimiento de la Torá, así que considera estas obras y estos escritos y estos consejos que nosotros te damos. Le piden que considere esto de aquí con mucha astucia, tratando de, si cabe el término, engatusar a esta persona a quien fue dirigida esta carta. Y les dice: bueno, para que ustedes aprendan, tú y tu comunidad. Esta era la forma en que ellos operaban. Realmente veían una persona que tenía poco conocimiento, pero Pablo tenía constantemente conflictos acerca de esto, porque él estaba en todo su derecho realmente como un embajador del Mesías de hacer respetar la Torá, pero estas leyes, las obras de la ley, no la hacen respetar. Y él les dice: miren cómo David se le perdonó sus pecados siendo un hombre piadoso. Él les dice: si tú guardas nuestras leyes, pues entonces también se te será perdonado a ti muchos de tus pecados. Y estaban hablando de pecados obviamente que no podían ser perdonados bajo la ley de Moisés. Y ese es el conflicto que encontramos en la carta de los Romanos, en el capítulo 3, el cual les dice: por las obras de la ley nadie va a ser justificado. Y estaba hablando ni de la casa del norte ni de la casa del sur. Nadie sería justificado por las obras de la ley, porque se ha revelado
algo que está de testimonio en la Torá y en los profetas, que es la justicia de Elohim, hablando de la expiación del Mashiach. La expiación del Mashiach, como dijo Pablo a los mismos Gálatas, y usted lo puede escuchar en el libro de Hechos, capítulo 13, lo puede leer, que les dijo: de todo lo que por la ley de Moisés no pueden ser justificados, en él, en Mashiach, son justificados, cumpliendo las promesas y las profecías de Isaías 53, Isaías 59, donde dice: vendrá un redentor a Sión, y el cual limpiará su pecado, su rebelión, su iniquidad a los que de Jacob se arrepientan. Entendemos claramente que está hablando de esta expiación superior, que los sacrificios del templo no podían expiar, porque habían sacrificios en los cuales no tenían opción a ser expiados, sacrificios de idolatría, sacrificios de aquellos que quebrantaban el pacto a través de adulterio, a través de homicidios. Son pecados a los cuales no hay un perdón de pecados establecido. Con David era un caso totalmente distinto. David encontró perdón, aunque vemos adulterio y vemos homicidio, lo hizo bajo sus siervos, y esto también es otra explicación que lo daremos en otro video, pero hubo una expiación de acuerdo a la Torá. No es que el Eterno en David se hizo de la vista gorda y no le infringió muerte por haber cometido esos dos pecados. No, fue castigado de acuerdo a la Torá, porque él no cometió homicidio ni cometió adulterio con personas libres, con israelitas libres, sino con esclavos y con siervos, y las leyes para los libres y para los esclavos son totalmente diferentes. Y vemos en la Escritura que cuando alguien comete homicidio sobre su esclavo o toma la mujer de su esclavo, recibe un castigo, y es tal como lo ocurrió con David. Si hubiera sido una persona libre, Urías Eteo, y su esposa, pues entonces David hubiera sido un reo de muerte. Pero ellos toman estas cosas aquí para decir: mira, a él se le fue perdonado sus pecados, pero ya vemos que no era así, y están haciendo este tipo de sugerencia: guarda estas obras de la Torá que nosotros te recomendamos, que nosotros te están incitando ellos a que engatusar, nuevamente repito si cabe el término, que sería lo equivalente a lo que Shaul dijo: ¿quién los hechizó? Hechizarlos para que vayan a guardar normas rabínicas. Eso es lo que realmente significa Maaseh HaTorah, obras de la ley. Son obras de los hombres, en las cuales ellos creían que tenían perdón de pecados, que había expiación de pecados. Y no es diferente al día de hoy. El día de Yom Kippur, ¿qué es lo que hace el judaísmo ortodoxo en una de sus ramas? Riegan sobre sí sangre de gallos, sangre de gallinas, buscando una expiación. Obviamente porque hoy no hay templo, pero si eso ocurre hasta el día de hoy, imaginemos lo que ellos tenían en esa época y sus normas, las cuales le añadían y le añadían a la Torá, esperando ellos ser vistos de buen agrado por su sacrificio ante los ojos del Eterno. Pero no es así con el Eterno. Con el Eterno hay que guardar su Torá, guardar sus mandamientos, y vamos a entender que alcanzaremos la vida, porque la vida está en su Torá. Continuemos. Y les dice él: tu consejo es el eje de la maquinación malvada y el consejo de Belial, de manera que puedas alegrarte al final del tiempo en el descubrimiento de que algunas de nuestras palabras son verdaderas. Y él dice, o sea, que tú al final puedas examinar y darte cuenta al final de los tiempos que todo lo que te dijimos era real, pero son normas que esclavizan, y cadenas y grilletes lo que les estaban poniendo. Continúa diciendo: y te será contado por justicia. ¿Se dan cuenta? Por eso hablan siempre de la justificación. Te será contado por justicia cuando hagas lo que es recto y bueno ante él, para tu bien y el de Israel. Y ese hagas lo recto y bueno, a la perspectiva del que está escribiendo esto, es bajo sus normas y bajo sus leyes que ellos estaban poniendo. Hay justicia, te será contada por justicia cuando guardes lo que nosotros te decimos. Que eran leyes sumamente elevadas y de carga y de peso para las leyes de la Torá, las cuales nunca fueron en la idea o en la mente del Moisés o del Creador darlas al pueblo de Israel, porque realmente es peso. Es un peso muerto con el cual el pueblo tuvo que cargar por mucho tiempo, y hasta el día de hoy hay muchos que lo cargan. Analizaremos este verso y luego su contexto, de un verso que resulta ser incomprensible bajo la visión de la teología cristiana. Porque la teología cristiana dice que la frase obras de la ley, la cual ya hemos visto que es un documento
o se registró esta normativa, esta tradición oral, se registró en un documento acerca de normas las cuales la ley no dice que tendría que ser. Las obras de la ley bajo el cristianismo es la ley de Moisés. Pero con lo que hemos visto, las obras de la ley tenía temas con los que luchó Pablo, por ejemplo, el rechazo a los gentiles, temas acerca de justificación a través de guardar esas obras, no la Torá, sino guardar esas obras o esas añadiduras, ese perdón de pecado, e implementar esas obras para formar parte de la nación o formar parte del pueblo y tener los pactos, porque eso era lo que ellos enseñaban, que si tú guardabas esto podías formar parte del pueblo. De otra manera, si creíste en el Mesías Yeshua, está bien, pero tienes que hacer esto para formar parte del pueblo. Y eso es lo que Shaul realmente determinadamente dijo: ustedes están mal, están errando. Y miren este verso. Entendámoslo de alguna manera si esta frase obras de la ley se refería a la ley de Moisés. Pues dice: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la Torá para hacerlas. Entonces, ¿qué relación es esto? Porque bajo el entendimiento cristiano diría: porque todos los que guardan la ley de Moisés están bajo maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que no la guarda. ¿No es algo realmente contradictorio? A ver, caemos en maldición por guardarla y caemos en maldición por no guardarla, pues entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Explícame, por favor. Bien, pero cuando vemos bajo la historia, bajo la arqueología, la evidencia que se encuentra allí, no estamos inventando nosotros un libro, y el texto usted lo puede leer completa, ese libro halágico. Realmente esas obras de la ley son doctrinas y mandamientos de hombres, a los cuales los apóstoles y el mismo Mesías siempre estuvieron en conflicto y en rechazo. Porque todos los que son de las obras de la ley, aquellos que guardan este Maseja Torah, están bajo una maldición. ¿Por qué están bajo maldición? Porque está escrito: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la Torá para hacerlas. ¿Qué significa? Que estas obras de la ley Maseja Torah no están sujetas a la ley del Eterno dadas por Moisés. Contradicen, es contradictorio realmente. Por eso fue rechazado por Shaul, porque iba en contra, era en oposición a lo que la Torá decía, y les dice: maldito todo aquel que no permanece en lo que aquí está escrito, y ustedes están poniendo una ley totalmente diferente, algo que cambia los mandamientos y cambia los pactos. Y ya vamos a ver realmente qué es este cambio tan brusco, entendiendo el contexto de por qué se escribió esto. La justicia en este contexto es lo que tenemos que entender. Existen dos clases de justicia y yo quisiera brevemente que podamos verla y podamos comprender esta parte, porque de otra manera vamos a caer en un error a la hora de traducir. De acuerdo al contexto podemos entender. Y aquí les demuestro con este verso, antes de entrar a la escritura de Gálatas, que existen dos clases de justicia. Esto se encuentra en el libro de Romanos, el capítulo 10, dice: porque de la justicia que es por la ley de Moisés, está hablando de una justicia, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y eso es real. El hombre que guarda la Torá vivirá por ella. Tendrá justicia, será justificado y encontrará vida al guardar la Torá, porque son leyes y normas de vida. De hecho, la Torá mismo dice: y cuando ustedes hagan estas obras y sigan y guarden mis estatutos, encontrarán justicia y serán justos. Los profetas mencionan acerca de esto el mismo referéndum. Hay vida al que guarda la Torá. El hombre que hace estas cosas y las guarda y las pone por obra, vivirá por ellas. Pero luego habla de otra justicia y dice: pero la justicia que es por la emuná, la confianza, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Y ahí está hablando del Mashiach. Esto lo traje para que podamos ver que acerca del Mashiach es otra justicia aparte. Una es justicia, y entendámoslo de esta manera: una es la justicia de la Torá, la cual tú dices: yo entiendo que hay que guardar la Torá y la voy a guardar, y obedeces los mandamientos de la Torá y la guardas. Pero otra es la justicia que viene a través de creer en las promesas del Eterno, creer lo que Él ha prometido. Son dos cosas diferentes, y esa es la justicia la cual está haciendo referencia el libro de Gálatas, y por eso discute. No es una justicia de la Torá, es una justicia de las promesas, porque el Maseja Torá se va en contra de las promesas. La promesa dada a Abraham acerca del territorio les dice: esto es lo que ustedes tienen que guardar.
esta es la promesa que yo les voy a dar la tierra, mientras que la promesa de la Torá es esto es lo que ustedes tienen que guardar. Son dos cosas totalmente distintas. La promesa de la tierra no depende de la obediencia del pueblo de Israel. La promesa en la Torá depende de la obediencia del pueblo de Israel. Y hay dos justicias. Y vamos a ver esto a lo que hace referencia Shaul. Es importante que nosotros podamos captar esta parte porque alguien puede decir hoy yo guardo la Torá y obedezco la Torá y tendrás tu justicia por guardar la Torá. Pero hay una justicia adicional que cae el peso en creer en las promesas del Eterno. La justicia de guardar la Torá, tú podrás guardar la Torá desde tu casa. Pero la justicia de creer en el Eterno es la que al momento de que se anuncien los eventos y estén previos a comenzar estos eventos, y ya estamos viendo las señales, tomes la decisión de obedecer a los profetas, de obedecer al Mashiach y cambies tu vida y salgas de las ciudades. Puede ser drástico, pero ya lo hemos hablado en otros videos, pero esa es la justicia de Abraham, a la cual hace referencia Shaul. La justicia la cual te lleva a cambiar tu vida completamente, no solo en las prácticas de obedecer la Torá, sino en obediencia a las promesas de las cuales están escritas en la Torá y en los profetas. Vamos a ver esta promesa que está escrita en la Torá. Veamos un momento aquí, donde nos habíamos quedado. Y dice él en Gálatas 3, así Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Este es un decreto del Eterno. Cuando él creyó que vendría un heredero que lo iba a sustituir, y ese es el Mashiach, y que su descendencia sería grande como las estrellas del cielo, y él por eso continuó, realmente porque él le creyó al Eterno. Y ahí en ese mismo capítulo, el 15 de Génesis, se le da la promesa de la tierra, desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto. Toda esa tierra es para los hijos de Israel y la descendencia de Abraham. Y dice él que Abraham le creyó a Elohim y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la Emuná, miren que ya había hablado de una justicia previa a la Torá. Había una justicia que se daba por confiar en las promesas del Eterno, pero confiar de tal manera que cambie tu vida. Abraham dejó todo por creer en las palabras del Eterno y todo lo que él había prometido. Sabed por tanto que los que son de la Emuná se mueven de esta manera, ellos son linaje de Abraham, porque de otra manera no lo harían. Yeshua dijo, si ustedes realmente fueran genética de Abraham, las obras de Abraham harían. Y el que es genética de Abraham hará las obras de Abraham. Y la Escritura, previendo que Elohim había de justificar por la emuná a los que están entre las naciones, le dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la emuná son bendecidos con el creyente Abraham. Se dan cuenta que está hablando de una justicia que se adquiere sin tener la Torá, y esta justicia es la que te hace heredero de la tierra, heredero de la promesa, la justicia que es por Abraham. La Torá lo que te hace es permanecer en la tierra, porque hay un pacto que dice, si ustedes guardan mis mandamientos permanecerán en esta tierra por siempre, pero si no los guardan serán llevados cautivos en medio de las naciones, y esto fue lo que ocurrió, y aquí estamos en medio de las naciones. Pero él les dice básicamente que hay un pacto que se hace con Abraham, una promesa que se da con Abraham previo al pacto rectificado con Moshe en el monte Sinaí. Este pacto es el cual se hace en el Mesías, en su descendiente. Serán benditos todas las naciones por medio de tu simiente, y los que crean en esta simiente podrán acceder a este pacto y a esta promesa que se le dio a Abraham, sin la necesidad de querer pasar por las normas rabínicas o todo este certificado judío rabínico que hasta el día de hoy prevalece para convertirse al judaísmo y según ellos tener un certificado que los hace parte del pueblo de Israel. Pero no es así, de acuerdo a las promesas. Buscar esto el día de hoy sería lo equivalente a caer del Mashiach, negar a Mashiach. Y ahí viene el verso que acabamos de leer, el verso 10, le estamos dando un contexto. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito. Él les habla de esto porque viene diciéndoles, así es como dice la Torá, que tú ingresas a este pacto por la emuná que se le dio a Abraham y en las promesas que Abraham creyó, que habría alguien que habría de heredar, que lo haría heredero de todo lo que él tenía en ese momento y podrían heredar la tierra. Y él les dice, pero los que creen bajo las normas de la ley, ellos están bajo una maldición porque están negando esto que está en la Torá.
Y él dice, porque está escrito, maldito todo aquel que no permanece en las cosas que escritas en el libro de la ley para hacerlo, en la Torá de Moshe. Y cualquiera que quiera decir a alguien que busca formar parte del pueblo de Israel a través de una certificación judía y bajo todas las normas y rituales del judaísmo, está bajo maldición porque está siguiendo el Maseja Torá, porque no está siguiendo la Torá escrita y el pacto rectificado con Abraham. Luego continúa diciendo, y que por la ley ninguno se justifica para con Elohim, y es evidente porque el justo vivirá por la fe, la emuná. Y esta vez entendamos, esa justicia del que dice por la Torá ninguno se justifica para con Elohim, está hablando de esta justificación que te hace parte de la familia de Abraham, no de la ley, no de la justificación que viene por la Torá, porque la justificación que viene por la Torá es clara y no se puede quitar. La Torá dice, si tú guardas estos estatutos y estos preceptos que yo te escribo hoy, adquirirás justicia. Eso no se puede quitar. Hay justicia por la Torá, pero no es de la justicia que está hablando aquí. Está hablando de la justicia la cual te hace heredero de la tierra. Y la Torá, tengámoslo claro, no te hace heredero de la tierra. Te da galardones por obediencia, te permite permanecer en la tierra por obediencia, pero no te hace heredero de la tierra. El pacto que se hizo con Abraham para heredar la tierra de Israel fue unilateral. Fue el Eterno en forma de fuego pasando entre los animales divididos y Abraham dormido, escuchando el pacto. El Eterno se comprometió, él, por honor a su nombre, en que el pueblo de Israel entraría a la tierra de Israel. Y el Eterno lo cumplió en su momento, pero ellos no cumplieron el obedecer. Contaminaron la tierra y fueron llevados cautivos. Y entonces la justicia que está hablando aquí no es de la Torá, porque sabemos que la Torá justifica y en un sinnúmero de pasajes lo dice. Entonces dice, porque es evidente, porque el justo, el tzadik, vivirá por la emuná, en las promesas de Elohim, no por creer cualquier cosa, sino en las promesas de Elohim está su emuná. Y la Torá, dice él, está hablando de la Torá de Moshe, no es por fe, no es por emuná, no es por creer en las promesas del Eterno, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Y es claro, la Torá realmente es así, guarda la Torá y se acabó. Te doy el camino de la vida y el camino de la muerte, tú escoge, yo te digo, escoge la vida. Guarda la Torá y vivirás, quebranta la Torá y morirás. No es de fe, no es de confianza, no es de emuná en las promesas del Eterno. Básicamente está escrito, el hombre que hace estas cosas vivirá por ellas. No hay más que darle vuelta a la Torá de Moisés. Pero ya vimos que había otra justicia, la cual es basada en la emuná de Abraham por medio del Mashiach. Dice, y el Mashiach nos redimió de la maldición de la ley. ¿De qué está hablando aquí? Había una maldición en la ley. El problema con el cristianismo es que cree que la ley era una maldición, pero no dice la maldición de tener la ley, porque no era una maldición. Constantemente en los profetas, la ley es una bendición, la Torá es una bendición. ¿Saben cuál es el salmo más extenso en toda la Escritura? El Salmo 119. ¿Y saben quién lo escribió? El rey al cual el Eterno le dijo, este hombre es conforme a mi corazón, el rey David. ¿Y saben de qué trata ese salmo más extenso, el más largo, el que mayor honor se le dio en el libro de los salmos? De la ley. Es una alabanza completa a la ley. Y repite verso tras verso tras verso acerca de que la ley es buena, es justa, la ley será para siempre, no será quitada, que la ley es lo que lo hace justo, un tzadik. Y nos vamos a dar cuenta, cuando leemos este salmo, que el corazón del Eterno para su pueblo es guardar la ley, pues está escrito y profetizado acerca del Mesías y acerca de cualquier tzadik, que he venido para hacer tu voluntad, tu ley está en medio de mi corazón. Y ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto en el Mesías dice, pondrás su ley en su mente y en su corazón. Tu ley estará en su mente y en su corazón. Ya no en tablas de piedra, sino en la mente y en el corazón. Pero la ley sigue allí. La ley no queda rechazada, no queda abolida. Esa es la diferencia entre el primer pacto y el nuevo pacto. Continuamos. Dice él, nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? La cual les decía a ustedes, la que acabamos de leer, ustedes no permanecieron en la ley, pues maldito todo aquel que no permanece en las obras escritas en la ley. Esa es la maldición de la ley. Haber rechazado la ley. Haber dicho, esto no es para mí. Yo no quiero esto. Eso es
el que lleva una maldición. La maldición de la cual él viene hablando es: maldito todo aquel que no permanece en las cosas escritas en este libro de la ley. Y esa es la maldición de la ley, cuando alguien la desobedece. Y él dice: pero en Mashiach hay perdón de pecados, no en las obras de la Torá, no en el Maseja Torá de que guarda las obras que yo te doy y tendrás perdón de pecados. No es así, es en Mashiach. Tenemos el perdón de pecado. Y dice, por tanto, este verso: porque Mashiach nos redimió de la maldición de la ley y hecho por nosotros maldición, pues está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Para que en Mashiach la bendición de Abraham alcanzase a los de las naciones, a fin de que por la emuná, en la promesa, en el Mashiach, recibamos la promesa del Ruach. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie le puede invalidar ni nadie le puede añadir. Y eso es con todos los pactos, aún entre hombre y hombre. Ahora imagínense entre un pacto entre el Eterno y Abraham. Nadie lo puede añadir y nadie lo puede quitar. Ahora bien, en Abraham fueron hechas las promesas, y en su simiente. No dice en sus simientes como si hablase de muchas, sino como de uno, en tu simiente, el cual es el Mashiach. Esto les digo, el pacto previamente ratificado con Elohim para con el Mashiach, que se le dio a Abraham en Génesis 15, la ley que vino 430 años después, que fue con Moshe en el monte Sinaí, no lo abroga ni lo invalida la promesa, para nada. Por eso continúa diciendo en el verso 18, porque si la herencia, se dan cuenta que no está hablando de salvación, está hablando de quién hereda la tierra, porque si la herencia es por la Torá, fuese por la Torá de Moshe, ya no es por la promesa, pero Elohim se la concedió a Abraham mediante la promesa. La herencia de la tierra se le concedió a Abraham por una promesa. La ley que viene después, 430 años para ser exactos después, no invalida el pacto que se le dio a Abraham de esas promesas. La promesa de que tus herederos o tus descendientes, aunque estén regados en las naciones, heredarán esta tierra. Porque también está escrito que tu simiente será bendición en todas las naciones. Y para eso tenían que ser llevados cautivos. Pero los que quedaron, que era la casa de Judá, tenían un rechazo a los que estaban regresando a través del Mesías. Y querían convertirlos a través de su judaísmo, puedo decirlo tal vez de esta manera, aunque anacrónicamente esto realmente no fuera correcto, pero entendemos que bajo su religiosidad hacían prosélitos y buscaban a través de sus ritos, sus inmersiones, sus circuncisiones, poder cumplir estas cosas y decirle: ahora sí eres parte del pueblo. Pero Shaul les dice: no. Aquí está el pacto con Abraham y eso es con el Mashiach. El Mashiach es quien los trae de regreso a ser parte del pueblo de Israel. Es el Mashiach, no un certificado rabínico, no una bendición rabínica, no una inmersión y un nuevo nombre judío que ellos pueden darte. Es el Mashiach. Y esa es la gran discusión que tenían en Gálatas, y les decía a Pedro: tú no seas hipócrita, que también los tratas dándole un mensaje al rechazarlos, al levantarte de comer con ellos para irte a comer a otra mesa, pues tú les estás dando un mensaje de que ellos todavía no son parte del pueblo de Israel. ¿Ok? Vamos avanzando. Esto también hace una referencia, para que entendamos, en Romanos capítulo 9, acerca de que ellos guardaban la Torá, pero no guardaban la Torá de Moshe, guardaban el Maseja Torá y por eso no alcanzaron justicia. Miren lo que dice él. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, menciona la traducción, que no iban tras una justicia, han alcanzado la justicia que es por el creyente Abraham, es decir, la justicia que es por la emuná, ¿se dan cuenta? Dice: más Israel, que iba tras una Torá de justicia, que realmente la Torá es de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué no la alcanzó? Porque iban tras ella, no por emuná, sino como por obras de la ley, y tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí, yo pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, los que creyeren en él no serán avergonzados. Si usted lee el contexto de todo el capítulo 9 del libro de Romanos, se va a dar cuenta que cuando él habla de quiénes son estos gentiles, está hablando de la casa del norte de Israel, las que habían sido dispersas en el 722 por los asirios y hasta el día de hoy no han regresado. Han regresado en parte a través del Mesías. Él tenía que recolectarlos y lo está haciendo hasta el día de hoy en todas las naciones, recolectando a su pueblo. Y sabemos que no está refiriéndose aquí con gentiles a paganos, a hombres de otras naciones totalmente paganos cuya genética está alejada de Abraham. No está hablando de ellos, porque cita Oseas, cita el cántico de Moisés, y todo esto nos habla acerca de la casa del norte que se está restaurando y vuelve al pacto.
Y esto lo hace el Mesías, quien también es el que perdona sus transgresiones. Pero Israel, que tenía una Torá de justicia, no alcanzó justicia. ¿Por qué no la alcanzó? Porque realmente no iban tras ella por emuná y por una obediencia sincera, sino que las guardaban como por obras de la ley, por Maseah HaTorah. Pusieron y añadieron normas a su enseñanza y a su vida que fueron realmente cadenas de peso para el pueblo. Bueno, estos son los dos tipos de justicia, ya lo leímos. Avanzamos y con esto terminamos. En ellos, en esa época y hasta el día de hoy, se cumple esta profecía que dice, pues el Eterno, porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñados. Y esto ocurre cuando no guardamos la Torá con la enseñanza de Yeshua, que es pura, es limpia, sino cuando se pretende guardar la Torá con normas rabínicas, normas humanas o con ideología cristiana también. Tratamos de enseñar algo que fue histórico, que es arqueológico, que es una evidencia que usted puede corroborar. Esta frase, obras de la ley, no está hablando, aunque diga la ley y quiera hacer una referencia a la ley de Moisés, no por eso significa que está hablando realmente de la ley de Moisés. Un ejemplo muy sencillo fuera de que alguien esté escribiendo, yo le escribo a usted una carta y les diga, pues los santos de los últimos días evangelizan en muchas naciones. Obviamente, ¿usted qué va a entender? ¿Que está hablando de los santos en los últimos tiempos? No, es una referencia a hablar de los mormones. Cuando él decía las obras de la ley, el Maseah HaTorah, toda su audiencia le entendía. Que estaba hablando de esas normas rabínicas que luego se escribieron en un texto y el día de hoy aparecen libre acceso para que nosotros podamos consultarlo y darnos cuenta y decir, bueno, por esto es que él estaba en contra del Maseah HaTorah, que es algo totalmente contrario a la ley de Moisés. Y no son la misma cosa. Con esto los dejo. Un saludo. Nos vemos en la próxima.